This meeting is being recorded. Ahora sí, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por una noche más en donde podemos reunirnos para reconocer su presencia en medio nuestro, que siempre nos acompaña. Así que comencemos en efecto reconociendo esa presencia del Señor a través de una oración, y en comunión le decimos gracias, Dios, por la oportunidad de un nuevo día. Gracias porque tú eres el Dios de las oportunidades. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu amor es infinito para nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres el Dios de nuestra vida, el Rey de Reyes. No hay otro como tú, Señor. ¿Y a quién iremos si solamente tú eres el que tienes las palabras de vida eterna que tanto necesitamos, Señor? Te necesitamos a diario y todos los días. Gracias porque eres un Dios que no nos rechaza, eres un Dios que no toma en cuenta nuestras faltas, Señor, y nuestros errores, sino que cada día vuelves a mirarnos con ojos de amor, de misericordia. Gracias porque eres nuestra esperanza en este tiempo de celebración. Gracias porque podemos recordar que eres un Dios perfecto, un plan perfecto para nuestras vidas, y que te entregaste a ti mismo, Señor, para rescatarnos. Gracias por ese regalo tan preciado. Seguimos celebrando, Señor, esa gran noticia de que te acercaste a nosotros. Gracias, es un privilegio de verdad, ni siquiera dirigirnos a ti, Señor. Gracias porque a través de Jesucristo podemos hacerlo, podemos ser libres para alabarte, para bendecirte, para pedir tu intervención en nuestras vidas, Señor. Gracias porque también tu Espíritu Santo nos dirige, nos redarguye, nos consuela, nos guía. Te pido que seas con cada una de las personas conectadas en el Zoom en esta hora, que tu Espíritu Santo llene cada rincón de cada hogar que está conectado y que escuchará esto luego, Señor. Gracias porque eres un Dios de poder infinito, no conoces límites, Señor. Así que nos presentamos delante de ti una noche más para que hagas con nosotros lo que tú quieras, Señor, que podamos entregarlo todo a ti, Señor, y confiar plenamente en que tus pensamientos son mayores que los de nosotros y tus planes perfectos se van a realizar en nuestras vidas. Sí, lo permitimos y sí, abrimos nuestra vida, nuestro corazón a ti. Así que nos presentamos una vez más y presentamos este estudio bíblico, que seas tú hablando a nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quería compartir con ustedes Isaías 9, que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. A ese al Dios al que servimos, a ese es al Dios al que celebramos todavía en estos tiempos de Navidad. Él es nuestra esperanza. Me gustaría compartir con ustedes un cántico, así que denme un segundito por aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete aquí, muévete aquí, muévete aquí. Oh, me presento ante ti. Ven, transforma todo en mí. Necesito un encuentro
incontables de ti. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, llévame. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Esa alabanza en que nos habla de ese poder indescriptible de Dios, de esa presencia poderosa del Espíritu Santo, que lo podemos sentir, como dice la canción. Quizá no lo podemos explicar con palabras y no son cosas racionales, pero nuestro espíritu puede sentir esa presencia poderosa del Señor transformándonos y llenándonos de nuevas fuerzas. Así que gloria a Dios por esa esperanza que tenemos en Él. Le voy a pedir a mi hermana Judith que nos dirija al Padre en una oración para presentar este nuevo año que comienza, pedirle al Señor que a pesar de todas las cosas y de los retos que podamos enfrentar, que Él sea en medio de nosotros como poderoso gigante, llevándonos de la mano. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Leemos en Isaías 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. El Señor nos reitera la promesa de que no importa lo que haya pasado en este año que está a punto de terminar, viene un año nuevo lleno de esperanza,
donde vamos a estar alumbrados por la luz de la esperanza de Cristo, que siempre está allí sin importar lo que pase. Aún así, vamos a darle gracias en oración al Señor por lo que en este año ha pasado y a pedirle que con su presencia, su esperanza, bendiga el año 2023 que ya está por ahí a la vuelta de la esquina. Oramos. Dios lleno de amor, te damos gracias por este año pasado, por sus momentos positivos y sus momentos más difíciles. Te agradecemos el amor que hemos recibido de la familia y de los amigos y por los éxitos que hemos tenido en el trabajo y en casa. También te agradecemos los momentos difíciles, los momentos en los que luchamos, los momentos de desafío, los momentos de incertidumbre, los momentos en que hemos tenido miedo por nuestra seguridad y por la de nuestros seres queridos, los momentos en que perdimos a nuestros seres queridos. Mientras esperamos el próximo año, pedimos tu gracia y tu bendición. Danos salud y fuerza, danos fe y esperanza. Envíanos tu espíritu. Danos paz por las decisiones que tomamos. Concédenos alegría al mirar hacia adelante y discernir el futuro. Sobre todo, danos el amor que nos guiará a través de cualquier desafío que nos encontremos. Ayúdanos a caminar uno al lado del otro con paciencia y perdón, poniendo nuestras manos en las manos de tu Hijo Jesús. Él nos guía y nos fortalece. Él siempre está a nuestro lado, nos da esperanza, nos ayuda a ver más allá del pequeño ahora, un panorama más grande y un sueño más amplio. El sueño imaginado para nosotros por ti, nuestro Padre. Tú que vives y amas por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús, Señor, a ti hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Judith. Y en ese mismo espíritu de oración le pido a nuestra hermana Blanca que también eleve una oración al Señor presentando los planes de nuestra iglesia para este próximo año, todo trabajo y servicio que vayamos a realizar, que, ¿verdad?, Dios sea quien dirija cada una de esas actividades. Gracias, buenas noches. Gracias, Michi, por los trabajos, los planes y los ministerios del 2023. Dice en 2 de Juan 8 lo siguiente: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Oramos. Señor, oramos ante su presencia, entregándole cada uno de los proyectos, objetivos, planes, agendas y trabajos para el 2023 de la Iglesia Evangélica Unida de Santurce. Ayúdenos cada día a conocer tu voluntad en nuestras vidas, de manera que los objetivos estén unidos al propósito que tienes para nosotros, para la Iglesia y para los que servimos. Denos la sabiduría para tomar decisiones correctas en cualquier situación y que sean de aprendizaje, crecimiento y beneficio para la Iglesia. Aparte, Señor, los obstáculos que impidan llevar a cabo los sueños, los deseos, el crecimiento espiritual que has puesto en nuestros corazones y hacer cada tarea para beneficio y para agradarle. Que la luz nos guíe para llevar a cabo los planes, los trabajos y que los ministerios se fortalezcan. Señor, envía ovejas a la línea de trabajo y que todos sean uno trabajando en armonía. Le pedimos perdón y le damos gracias porque usted es un Dios de detalles, Señor. Que haya entendimiento, equilibrio, concordia. Usted, Señor, nos ama con un amor especial, porque para usted es la gloria y el poder. Le honramos y le bendecimos por siempre, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Blanca. Y asimismo oramos por la segunda parte, que es la escuela bíblica. Así que en ese mismo espíritu le pedimos al Señor: Padre, te presentamos esta escuela bíblica que va a estar a cargo de Rey.
pedimos que seas tú guiando cada uno de sus pensamientos y sus palabras, que tu Espíritu Santo sea hablando nuestras vidas a través de Él y de lo que Él ha preparado, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y no regresa atrás vacía, sino que hace el trabajo que tiene que hacer. Y tu palabra está viva, así que por más que pensemos que sabemos, siempre tú revelas, Señor, cosas nuevas a nuestras vidas según nuestras necesidades, Señor, y según tu plan perfecto. Así que te pido que estemos receptivos, que nuestras mentes, corazones, espíritus estén abiertos, Señor, y deseosos de recibir de tu palabra, Señor. Ponemos esta segunda parte en tus manos. Quédate con nosotros y que sea de bendición tanto para los que estamos aquí como para los que escucharán luego. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Rey con nosotros. La paz de Dios sea con todos y con todas. Tenemos el texto. Michelle está preparándolo por ahí para poder, en vez de leerlo, que lo podamos ver y nos produzca una impresión más clara de lo que el texto representa en esta dramatización que conseguimos para ustedes. Vamos a verlo. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses, y luego regresó a su casa. Bueno, ya le dimos por leído el texto en esta dramatización y con este pasaje bíblico llegamos a la última lección de esta primera unidad de la segunda parte del libro El Discípulo, que lleva por título Dios prepara el camino. Durante esta unidad hemos compartido los textos del Evangelio de Lucas que nos hablan de cómo fue preparándose el camino para la llegada del Salvador. Vimos en estos pasajes de Lucas el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, y además vimos la revelación de Dios a Zacarías y a María y los papeles que estos muchachos, ¿verdad? Jesús y Juan, tendrían en este plan de redención que Dios había pensado para la humanidad. El pasaje de esta noche es un pasaje que hemos visto bastante en estos días, pero que siempre al examinarlo nos revela algo nuevo. Así que vamos a ver que en todos estos personajes bíblicos estudiados en estos días, María es uno de esos personajes que la iglesia protestante no exalta mucho, tal vez como una respuesta a lo que otras denominaciones han hecho con María, que es exaltar tal vez demasiado su imagen. Al parecer es una tendencia humana divinizar los siervos y las siervas de Dios al grado de que en muchas ocasiones se adora al servidor de Dios, tal vez por su conexión con la divinidad, más que al mismo Dios. En Apocalipsis 19:10, Juan hace un acto similar y se arrodilla en adoración al ángel que le instruía a escribir una bienaventuranza. Dice este texto de Apocalipsis 19:10, me arrodillé a los pies del ángel, ese era Juan, para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas. Juan, ante esta revelación del ángel, decide arrodillarse para adorarlo, pero el ángel le dice, no, a mí no me adores, adora a Dios. Y tal vez lo que han hecho un poquito con María es en algunas denominaciones adorar a María como por ser la madre de Jesús, como si ella fuese una intercesora, como si ella fuese una figura de adoración. Y posiblemente María estaría diciendo, al ver el texto del Magnificat, que es el que vamos a ver esta noche, no, a mí no me adoren, yo soy solamente un instrumento del Señor, yo soy una sierva del Señor. Y es por ello que me fascina la actitud de María ante la noticia de que ha sido elegida por el Señor para traer su hijo al mundo. El texto áureo que lo estamos viendo en pantalla recoge muy bien esta actitud de ella y que debería ser la nuestra cuando somos convocados al servicio de Dios. El texto áureo nos dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
María tomó una actitud de sierva, una niña mujer que se reconoce a sí misma como un instrumento de Dios para servirle. No hay una actitud arrogante o una actitud creída ante el Señor, sino todo lo contrario. Es el Señor quien la hace grande y su espíritu se alegra en Dios y no en ella misma. Así que miraremos a María como esta niña mujer judía que se convirtió en instrumento de Dios y su respuesta a esta noticia que recibió de parte del ángel. Esta unción. Así que la primera pregunta para esta noche, después de que hemos estado hablando de todos estos personajes en todo este tiempo, desde noviembre para acá, es ¿quién era María? ¿O qué podemos decir de María? ¿Quién es esta mujer, esta niña mujer que se llama María? ¿Qué usted nos puede decir sobre esta joven? Alguien que nos pueda comentar algo sobre esta joven mujer, esta niña mujer que se llama María. Alguien que nos cuente algo de María. Rey, buenas Ajá, noches. buenas Aquí, noches. Dios te bendiga. Amén. Un Bueno, abrazo. igualmente. Dice que María era una muchacha campesina, nacida en una pequeña aldea, bajo un legalismo tremendo, con mucha hipocresía dentro de todo. Ella escogió dentro de todo eso seguir una fe y una obediencia a Dios y una entrega, que esto implica su comisión, la gran comisión que ella tuvo de traer esa palabra encarnada, llevar en sus entrañas al ser que Dios considera de gran valor porque era su hijo, nada menos que su hijo amado. Luego ella protegerlo junto a José de todas aquellas amenazas que hubo contra ese bebé, cuidarlo porque estaba indefenso prácticamente, ya que vino como humano y dependiendo de la madre como todo niño. Ajá. Así es que vino a este mundo malvado, ¿verdad? Su madre, una niña hasta cierto punto, pues asumió una responsabilidad bien grande, pero a la vez se sentía muy feliz, con humildad, por ese amor inmerecido dado por Dios, bajo esa gracia divina. Amén. Gracias, Arsenia, gracias. O sea que podemos ver que esto era una niña, una adolescente, tendría como unos 13 o 14 años, y Arsenia ha dicho algo que es interesante. Este texto que estamos viendo, este pasaje, nos habla de lo que es el dar, y vemos que ella hace una entrega, ella se da, María se da para este encargo del Señor, y vemos que se da porque ella está arriesgando muchas cosas con esta responsabilidad, esta aceptación de este proceso. ¿Alguien más que quiera compartir algo de quién es María? Ya sabemos que es una muchacha, que es joven, que es pobre. ¿Qué más? Rey, Ajá, María estaba desposada con José. sí. Estaban dentro del proceso de la ley judía sobre lo que es el matrimonio, estaban, podríamos decir, en el segundo paso. Estaban en el layaway. Exacto, estaban en ese año de layaway. Ok. Y dijiste muy bien, en ese año, el proceso duraba un año. El proceso de desposorio duraba un año, ya ellos habían comenzado ese proceso. María es pariente de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, Ok. o sea, del sacerdote Zacarías. Y pensamos que podría ser su tía, ¿verdad? Es correcto. Y
Ella, aunque vivía en Galilea, provenía de una familia de la región de Judá. Ok. Ok, muy bien, gracias, Judith. Lo más importante de María, ¿verdad? De todas estas cosas que la destacan, que han dicho muy bien, y sobre todo algo interesante que quiero mencionar antes de lo importante, es que María no tendría una educación formal porque pues, las mujeres en ese tiempo no había escuela, pues se dedicaban a los quehaceres, siendo ella una muchacha de condición humilde, pues posiblemente no había educación, pero sí podemos reconocer que tenía algún conocimiento de Dios y de la palabra de Dios y sobre todo de las cosas que Dios había hecho por su pueblo. Pero lo más importante de María era su obediencia. Su obediencia. Fíjese que ella, ante el anuncio del ángel, no cuestionó, ella no dudó, ella no preguntó, ella no hizo ningún tipo de observación, solamente dijo, aquí tu sierva, yo soy tu esclava, haz conmigo lo que sea, y lo ponemos muchas veces en contraste con Zacarías, que lo primero que dijo, pero cómo tú vas a decirme esto a mí? Y eso le costó pues que estuviera en silencio unos cuantos meses. ¿Qué cosas podríamos aprender de María? Si hubiese algo que aprender de María, ¿qué sería lo que podríamos aprender de este personaje que hemos hablado de ella hasta la saciedad en estos días? ¿Qué podríamos aprender de María? ¿Cuál sería la lección más importante que María nos podría dar a nosotros? ¿Cuál sería? Rey, yo creo que la Obediencia. principal. Sí, una primero y otro después. Adelante. Dile, Iri. Ajá. Muy bien. Ok, pues yo pienso que la obediencia a Dios, ella no cuestionó, ella fue obediente. Fue obediente, muy bien. Ella no cuestionó, fue obediente. ¿Qué más? Esa mansedumbre, o sea, esa entrega tan absoluta, o sea, ella no cuestionó cómo iba a ser, cuándo iba a ser, de qué manera, las consecuencias. Ella sencillamente escuchó y aceptó. Y aceptó, ¿verdad? Eso tiene un tono de que es la obediencia y por otro lado su humildad, ¿verdad? Su mansedumbre, como tú bien mencionas. Y a mí me gusta mucho eso de la humildad de María. Si algo necesitáramos nosotros como creyentes aprender, yo creo que sería la humildad, porque la humildad nos amarra a la obediencia. Yo creo que si aprendiéramos a ser humildes, de verdad, la obediencia sería fácil, no sería difícil. Todavía siendo obedientes, si no somos humildes, posiblemente en algún momento cuestionaremos. La obediencia podría ser cuestionada y vemos que Jeremías, cuando Dios lo mandó a ser profeta, él dijo, no, yo soy un nene, a mí no me molestes. Y vemos que a pesar de la obediencia que podría tener Jeremías, no dijo como María, no, mándame a mí, yo voy, venga, yo soy el que soy. Vemos que con la humildad yo creo que sería la enseñanza más importante que podríamos aprender de María. Vamos al objetivo. La hermana Yomari Santana va a hacer lectura de ellos y vamos a leer uno, comentamos algo y después leemos el 2 y el 3, así sucesivamente. Adelante, Yomari. El número 1. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Amén. El objetivo número 1 lee así: invitar al grupo a abrirse a la lección de Dios, a comprender que Dios puede hacer cosas extraordinarias que escapen nuestra imaginación. Ok, ese es el primer objetivo. Es abrirnos a la acción de Dios, comprender que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Y en esta noche, ¿hay alguien que haya recibido
una sorpresa tan grande, una noticia tan maravillosa que le haya hecho exclamar, cantar, brincar de alegría, llorar. Si se pegó en la loto en el pasado, no me tiene que decir que fue millonario, pero eso podría a lo mejor en ese momento haberle hecho un brinco, ¿verdad? ¿Qué podría ser algo que lo haya hecho exclamar, cantar, brincar de alegría, llorar? Si alguien tiene algo que compartir sobre eso. Pues mira, Rick, yo te voy a compartir algo que viene a mi memoria. Ok. Y yo todo lo que tenga que contar tiene que ver con las aventuras de David. Esto, Ok. cuando David, al David pasar de grado de séptimo a octavo, pues eso fue para mí fue un proceso bien fuerte, bien duro. Ok. Porque en el colegio llegó el momento que la directora no sabía si al pasar para octavo, él se iba a graduar en octavo o simple y llanamente lo pasaba de grado. Ok. Y yo estaba bien frustrada y yo decía, Dios mío, pero como ella no le va a permitir graduarse con todo su grupo, si eso es una experiencia por la que él tiene que pasar. Claro. Y David estaba bien emocionado porque él se va a poner elegante y se va a poner su toga y su cuestión y su cosa. Pues nada, pues para hacer el cuento corto largo, recuerdo que me llaman del colegio y me dicen, mamá, ya están las fotos. Y yo voy al colegio y recojo las fotos y ella me entregó las fotos y yo comencé a llorar. Y ella me dice, mamá, ¿por qué tú lloras? Y yo le dije, no, por nada. Ella me dice, pero tú lloras de alegría o de tristeza. Y yo le dije, pues yo tengo sentimientos encontrados. Okay. Me dice, pues no, porque David se gradúa y se gradúa con su grupo y él va a tener su diploma de graduación. Y cuando yo le dije, pues gracias, pero le dije un gracias como que yo no sabía si abrazarla, si correr. Yo sé que yo me quedé estoica en la misma esquina. Y cuando yo llegué a la guagua con las fotos y todo, yo me melené a llorar y mami me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le decía, es que solamente Dios pudo haber metido su mano en esto, porque de la manera que ella me había dicho, ella no lo quería graduar. Ok. Yo le digo, solo Dios pudo haber metido su mano en esto. Y yo empecé a llorar, pero que ir con un sentimiento. Y yo lo único que decía era, Dios mío, gracias, porque es un logro más, es algo más que tú me dejas ver que en este proceso de David, tú siempre has estado. Ok. Y eso fue cuando hiciste la pregunta, eso fue lo primero ¿verdad? Que pensé, y así un montón de davieladas que puedo contar. Ok, pero lo importante es que me quería que alguien compartiera una porque Dios hace cosas extraordinarias que escapan a nuestra imaginación y cuando decimos esto vemos que Dios sobrepasa nuestras expectativas y en ocasiones nosotros tenemos una idea de las cosas que Dios puede hacer, pero cuando excede lo que nosotros pensamos que Dios dentro de nuestra mente finita puede hacer, entonces, como María, cantamos, exaltamos el poder de Dios y recordamos todas las proezas que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? O deberíamos recordar, ¿verdad? Vamos a leer el objetivo número 2, por favor. 2. Reflexionar sobre el amor que Dios muestra a las personas marginadas y vulnerables. Dios está dispuesto a acercarse a las personas rechazadas por la sociedad. Y Dios es el Señor de los vulnerables. Y si algo podemos aprender de María, como dije hace un rato, es la humildad. Hace falta ser como un niño para entrar al reino de Dios. Y el Magnificat nos recuerda que Dios es el Señor de la inversión. A Dios le gusta poner el mundo patas arriba. Y esas es las cosas que más me encantan de Dios. Vamos al objetivo número 3. Considerar el juicio de Dios, un tema que las iglesias tienden a obviar, pero que la Biblia recalca continuamente. Si la iglesia evangélica no habla de María, regularmente la iglesia evangélica no habla con la misma
con el mismo entusiasmo de María, ¿verdad? Por la exaltación que ha recibido por otras denominaciones, pocas veces las iglesias, y podría decir todas o casi todas, no les gusta hablar del juicio de Dios. Muchas iglesias piensan que hablar del juicio de Dios es como abrir la puerta para que la gente salga corriendo. La mayoría de las iglesias les gusta hablar del amor y la misericordia de Dios, pero cuando se habla del juicio de Dios, se piensa que se ha llegado al rajatablismo, ese adjetivo, rajatablismo. Nos gusta hablar de la gracia de Dios, pero no de la verdad de Dios. El Señor espera una metanoia en nuestras vidas, un cambio gradual a medida que aprendemos de la palabra de Dios. Suena fuerte, pero llegaremos a estar en la presencia del Señor para juicio, aunque a la gente no le guste el tema. Vamos con el vocabulario. La hermana Iris Pérez nos hace lectura del vocabulario y vamos a hacer lo mismo. Leemos uno de ellos y después comentamos y seguimos con el otro. Adelante, Iris. Sí, muy buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Vamos, amén, con el vocabulario. Engrandecer, exaltar, elevar a alguien a grado o dignidad superior. Y aquí engrandecer es algo que se explica por sí solo, no vamos a entrar mucho con esto, pero sí es interesante el primer verso, que era el texto áureo, que vamos a analizarlo ahorita porque me gusta, porque parece que María se engrandece a sí misma, pero no, el que está engrandeciendo es el Señor. Vamos con el número 2. Siervo, esclavo, luego en la relación con el rey o con Dios, título honorífico que en el Antiguo Testamento reivindican los enviados de Dios y en el Nuevo Testamento Pablo y los apóstoles. El término marca una perfecta obligación de fidelidad a Dios. Siervos y siervas de Dios, radicalmente diferente de la dependencia del asalariado, mercenario o jornalero. Aquí vamos a hacer un énfasis en esto de que marca una perfecta obligación de fidelidad a Dios. Dice, el término marca una perfecta obligación de fidelidad a Dios. Y dice que siervos y siervas de Dios radicalmente diferente de la dependencia del asalariado, el mercenario, el jornalero. Nosotros trabajamos, todos los que trabajamos todavía, ¿verdad? Nosotros alquilamos nuestro tiempo, vendemos nuestro tiempo y somos siervos de nuestro patrono mientras estamos allí. Después de allí, pues, respetamos nuestro trabajo, nuestro lugar de trabajo, pero ya una vez que nosotros salimos, no hay quien me haga mover una cajita, ni hay quien me haga hacer algo para mi trabajo. Ya salí. Los siervos de Dios tienen una perfecta obligación de fidelidad a Dios. Y esto de perfecta obligación es un término que me produce inquietud. ¿Alguien podría explicarnos esto de perfecta obligación de fidelidad a Dios? Alguien que se le ocurra algo y diga, Rey, eso es, me suena como a esto. Eso de una perfecta obligación de fidelidad a Dios. Suena como un compromiso. Como un compromiso. Eso me gusta, esa me Como gusta. como algo inaludible. Como algo ineludible, ¿sí? Muy cierto, algo así. Así suena, como una perfecta obligación. Es como un compromiso que tenemos que no se rompe cuando terminamos de trabajar para Dios, porque nunca terminamos de trabajar para Dios. Siempre estamos trabajando para Dios. No es como el trabajo que hacemos en donde da la hora de las 8 horas y nos vamos. Siempre estamos trabajando para Dios. Esto es el siervo de Dios. El próximo, Iris, por favor. Proeza, hazaña, valentía o acción valerosa. En este contexto se refiere a los actos portentosos que Dios ha hecho a través de la historia de la salvación. Esos actos los vemos primeramente en el Antiguo Testamento, pero continúan en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. En un mundo en que todo el mundo hace proezas,
en las redes sociales son los que buscan muchos likes, les gusta vivir de la aventura, pero las proezas de Dios son proezas de justicia, no son para ganar likes. Si Dios hiciera proezas para ganar likes, posiblemente Dios no estaría en las redes sociales, porque nosotros somos los más malagradecidos y Dios hace proezas y bondades en nuestras vidas todos los días. Y la pregunta en esta noche de reflexión es, ¿cuántas veces nos detenemos a agradecer a Dios por las proezas que hace en nuestras vidas? Pocas veces. Realmente vivimos como que en la ola y se nos olvida ver todas las veces que Dios hace cosas en nuestras vidas que nosotros tomamos por sentado o pensamos que son simplemente un elemento de la suerte. Así que vamos a la discusión de la lección por versos. Vamos a hablar sobre este cántico de María que llamamos el Magnificat. Podemos notar que María en su alabanza ha creado un salmo. María lo que hizo fue convertirse en una salmista, porque creó un salmo de alabanza y de acción de gracias que nace del corazón de esta joven, de una noticia que tiene repercusiones para su propia vida, así como para la vida de toda la humanidad. Como todos saben, me imagino ya, que la palabra Magnificat viene de la primera palabra de este cántico, en latín, que dice engrandece mi alma al Señor, pero en latín dice magnifica mi alma al Señor. Y este cántico de María es un paralelo a la oración de Ana en 1 Samuel 2, del 1 al 10. Sería genial tener todo el tiempo para comparar ambos textos y ver la alabanza y el reconocimiento del poder de Dios que hacen estas dos mujeres, pero sería un excelente estudio para una ocasión futura ver el cántico de Ana en 1 Samuel 2 y ver el cántico de María en el libro de Lucas. Así que vamos a ver los versos 46 y 47. Si alguien puede leer estos versos, por favor, versos 46 y 47. Son dos versitos juntos. Lo voy a leer. Adelante, Edwin. Gusto saludarte. Igual para todos. Que Dios me los cuide. Amén. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Para Edwin y para todos los que quieran, ¿qué me pueden comentar de este primer verso, de este verso 46? Mire cómo dice el verso 46. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Versos 46 y 47. Pero el verso 46, engrandece mi alma al Señor. ¿Qué me pueden comentar de este verso? Para mí me sentiría más que honrado de agradecerle al Señor de ser su siervo. De ser su siervo, ¿verdad? Pero mira cómo María lo dice, y esta es la parte maravillosa de esto, porque produce un poco de confusión cuando dice, engrandece mi alma al Señor. Parecería como que ella está diciendo que su alma se engrandece. No, pero es que su alma está engrandeciendo al Señor, ¿verdad? Mira, María, en este agradecimiento que sale de su alma y de su espíritu, está hablando con Elizabeth y ni siquiera le contesta a Elizabeth cuando Elizabeth le dice que cómo es que la madre de su Señor ha venido a visitarla. Y entonces María comienza a alabar la grandeza del Señor. En la versión Reina Valera tiene un sentido que me gusta mucho más. Dice, recoge este verdadero sentido, ¿verdad? De lo que quiere decir. Vemos que María engrandece con su alma a Dios. Lo grande de María es lo pequeña que se siente y se muestra ante el Señor. La pregunta en esta noche es ¿cómo nos sentimos nosotros ante la presencia de Dios?
¿Cómo nos sentimos ante las cosas que Dios hace en nuestras vidas? ¿Cómo nos sentimos al ver a María que dice, engrandece mi alma al Señor, magnifica mi alma la presencia de Dios? ¿Cómo nosotros nos sentimos ante las cosas que Dios hace en nuestras vidas? ¿Cómo nos sentimos ante la presencia de Dios? Alguien que quiera compartir cómo se siente ante la presencia de Dios. Regocijados, Regocijados, ajá. y muchas veces sorprendidas. Sé la grandeza de Dios, pero cuando me pasa, me sorprende. Y después digo, pero ¿por qué me sorprende si Él es Dios es grande, es maravilloso y tiene el poder de hacer lo que quiera, todopoderoso? Claro, Pero todopoderoso, así para es, Dios me no hay sorprende. imposible. Y eso que tú has dicho me gusta muchísimo porque es, ajá, alguien más iba a compartir algo. Ajá, hey, Ajá, ajá, buenas noches. Antonia, Saludos. saludos, Dios te guarde. Sí, amén, amén, gracias igual. Ajá, ese engrandece, le sale, refleja para mí, o sea, refleja, siento que Ajá, le sale con pasión, o sea, con una pasión desde lo más profundo de su alma. amén. O sea, sí, entonces eso lo que le, como eso lo que le produce a ella, vamos a decir, Ajá, es un acto de reconocer a ese poder de Dios que se manifiesta en ella y ella en un acto de alabanza, dando un reconocimiento, pero con una humildad, por la satisfacción que siente, por la llenura, pero muy humilde, reconociendo el poder de Dios en ella. Eso digo yo, como nos puede suceder, lo tengo que decir así cuando hace la pregunta, tú ajá, hiciste la pregunta en términos a testificar, todos los días, los milagros que hace el Señor. Entonces, cuando alguien también nos lo cuenta, un testimonio, o sea, cómo nosotros nos sentimos cuando escuchamos ese testimonio de la grandeza de Dios, la grandeza, lo que hace, porque Dios, lo tengo que decir así, porque cuando hiciste la pregunta a principio, me vino una experiencia en mi vida. sí. Que no se me olvida, esa experiencia jamás se me puede olvidar. Y ahí, Ajá. de verdad, desde lo más profundo de mi ser, tengo que decirlo así, yo creo en un Dios real, verdadero, de verdad. Y si alguien me habla a mí de algo, de una experiencia, de verdad que la siento como la que sentí yo, o sea, como la que experimenté yo. Y sí, de verdad. Y cuando yo, lo voy a decir así, testificando de Cristo, cuando yo iba a someterme para la operación que me iban a hacer, yo me encontraba sola, pero a la vez estaba con el radio puesto, escuchando una estación cristiana. Cuando hay un himno, que ese himno me puso sola en el apartamento a elevar manos, a engrandecer a una cosa maravillosa, porque de verdad. Muy lindo, muy lindo. Sí, y lo glorificamos y la gloria sea para Él, de la gloria sea amén. para Él. Muy lindo, gracias Antonia por compartir esa experiencia. Y mira, cuando escuchar a Antonia y lo que dice Iris, nos hace recordar cómo nosotros vemos a Dios, Y es interesante, miraba un comentario, ¿verdad? Que Adán, para Adán Dios era mezquino y malo, porque cuando ocurre la desobediencia, Adán lo único que se atreve a decir es la mujer que me diste. Y cuando dice la mujer que me diste,
Hay una expresión de que Dios ha sido malo conmigo porque me dio una mujer que me incitó al pecado. Es como si Dios hubiese sido mezquino y malo porque me puso la piedra de tropiezo al lado mío en vez de poner una ayuda idónea. Entonces vemos cómo Sara vio a Dios. Sara vio a Dios como un ser incapaz de poder dar vida a través de ella en su edad adulta. Y todos recordamos cuando Sara se rió de Dios. Y es interesante porque todos recordamos que Sara dijo, yo no me reí. Y Dios le dijo, sí, te reíste. Es como vemos a Dios. Pero para María, el Señor es grande. Y el alma de esta chica reconoce la grandeza de Dios. Ella ni siquiera está pensando en todo lo que tendría que enfrentar social y moralmente por estar embarazada durante el desposorio, sin estar casada formalmente. Al engrandecer el alma de María, a Dios se confirma a quién él había escogido. Y la pregunta reflexiva en esta noche es, ¿cuántos podemos reconocer que todo lo que tenemos es por Dios y todo lo que hacemos es para Dios? ¿Cuántos podemos reconocer lo pequeños que somos ante las cosas que Dios hace a través de nosotros? Así que vamos a ver el verso 47 rápidamente, que dice, mi espíritu se alegra o se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se alegra o se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué les dice la frase en Dios mi Salvador cuando María lo menciona? ¿Qué les dice la frase que mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador cuando María lo dice? ¿Qué es esto de Dios mi Salvador? Confianza, seguridad. Confianza, seguridad. ¿Qué más? En Dios mi Salvador. Mire, para María, María reconoce que es pecadora, ella reconoce que es pecadora, ¿verdad? porque para reconocer a Dios como su Salvador, ella tiene que reconocer que necesita ser salvada. Ella tiene que reconocer que necesita ser salvada. Ella reconoce que necesita ser salvada. Pero yo voy a ampliar un poquito más esto de mi Salvador. María, para María, los oprimidos, para María, para los oprimidos, para los que sufren, para los que son esclavos del pecado, y créanme que la esclavitud del pecado es horrible, hay una necesidad de un Salvador. Entonces, mire que María reconoce que ella necesita ser salvada, reconoce que es pecadora, pero también reconoce que es marginada, reconoce que es pobre, reconoce que es oprimida, reconoce que ella está en el lado de los que sufren en el mundo. Ella es esclava del pecado, pero es esclava de la opresión de una sociedad que margina. Así que vea que los que ella reconoce que necesita ser salvada, pero por otro lado, los que se sienten autosuficientes, los que se sienten que su pecado no es pecado, dice Anet, que todos, porque el Salvador, porque él protege, porque la ama, lo reconoce, ¿verdad? Pero vemos que los que sienten que su pecado no es pecado, es parte de la modernidad y es libre expresión. Los que se sienten que son poderosos, esos piensan que no necesitan salvación. Por lo tanto, la idea de un Salvador para este tipo de personas no tiene valor ni sentido. Para María, una mujer pobre, en una sociedad patriarcal, el que Dios la haya mirado es sinónimo de salvación. Dios la rescata, no solamente del pecado, porque ella era una persona que reconocía su pecado, que era pecadora, que podía fallar como todos fallamos. Ella también reconocía que ella estaba en el lado de los oprimidos, en el lado de los pobres y que Dios la había salvado. Y vamos a ver ahora cómo fue que Dios la salvó. Vamos a ver los versos del 48 al 50. Vamos a ver los versos del 48 al 50. Alguien que pueda leernos estos versos, por favor. 48 al 50.
Puedo leerlo. Adelante, Iris, gracias. En versión popular. Sí, excelente, gracias. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios siempre tiene, léete ese verso también. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Gracias, Iris. Mire lo interesante. Aquí comienza la inversión de Dios, esa inversión que a mí me enloquece. Aquí viene la inversión de Dios. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí. Esta muchacha que reconoce que Dios es su Salvador, que reconoce que ella necesita ser salvada, reconoce que es una esclava y que es humilde, ¿verdad? Mira, ¿en qué sentido podemos decir que María es humilde? ¿Cómo es que María es humilde? ¿En qué sentido es María humilde? Hay un sentido, dos sentidos aquí. ¿En qué sentido María es humilde? Es espiritualmente humilde, ¿verdad? Reconoce que es humilde espiritualmente porque ella está aceptando, está obedeciendo, ella demuestra su humildad espiritual cuando obedece a Dios. Y es humilde materialmente porque es una muchacha pobre. Pero tiene algo más interesante, este origen humilde de María, esta humildad de María. La pone en el contexto de la humildad de todo el ser humano. El origen de la palabra humilde viene de la palabra humus, que quiere decir tierra. Como todos recordamos, en la creación, Dios le dice al hombre que ha creado, del polvo viniste o de la tierra viniste y a la tierra volverás. La palabra humus quiere decir tierra. Y esta palabra humus es el mismo origen de la palabra hombre o ser humano. El pecado nace de nuestra falta de humildad. Cuando no reconocemos que somos tierra y a tierra volveremos. Como dice la pastora, suave cuando decimos que somos humildes, no sea que estamos exaltando nuestra humildad y divinizando nuestra supuesta humildad. Cuando decimos, es que yo soy humilde, el único que yo he escuchado que dice que es humilde y parece ser humilde es Tito Trinidad, ¿verdad? Por eso, María reconoce que Dios la hizo persona. No es que la engrandeció al fijarse en ella, sino que la hizo gente. Por eso dice ella, todas las generaciones le dirán dichosa, me dirán dichosa, porque Dios la miró, Dios la encontró. Me acuerda a Agar, el Dios que me ve, reconoció su humildad y la bendijo. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero nos creemos tan grandes que alejamos la bendición de Dios de nuestras vidas. Y entonces es interesante preguntar en esta noche, ¿por qué María reconoce la santidad de Dios? Mire que en el texto ella dice, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, santo es su nombre. Porque ella reconoce la santidad de Dios en lo que ha hecho con ella. Esa pregunta. ¿Por qué María reconoce la santidad de Dios? El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. ¿Cuáles cosas grandes hizo el Todopoderoso en ella para que ella reconozca la santidad de Dios? ¿Qué cosas grandes hizo en ella? ¿Qué cosas grandes hizo Dios en María
para que ella reconozca la santidad de Dios. Mire, Dios la vio, la reconoció, pero más que nada Dios se dio a sí mismo. Nosotros regularmente cuando vemos este cántico de María, pensamos en que María se dio, que María fue el instrumento, fue una sierva, pero más que nada Dios se dio a sí mismo. A través de María, Dios se dio a sí mismo. Él dejó su grandeza para hacerse persona a través de una mujer insignificante. Y esto es lo que lo hace santo. Dios se hace santo cuando se hace persona por amor. Se hizo persona por amor en una mujer insignificante para llegar a vivir en humildad y ser ejemplo de humildad para todos nosotros. Mire que la santidad de Dios se demuestra en su acercamiento al ser humano simplemente por amor. No hay otra razón. Dios podría decir, yo tengo otro plan, vamos a exterminar a todas estas personas que no se acaban de corregir de una vez. O como decían los hermanos del trueno, vamos a mandar fuego sobre ellos y a consumirlos. Pero Dios demuestra su santidad cuando se da a sí mismo y se hace persona en una mujer insignificante y pobre. Todos recordamos que cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué tengo que hacer para seguirte? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú estás para seguir tus pasos, ser tu siervo? Él dijo, pero si el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Esa es la santidad de Dios. Dios se hace humano simplemente por amor. Y me gusta el verso 50. ¿Para quién es la misericordia de Dios? El verso 50 lo tienen ahí. ¿Para quién es la misericordia de Dios? ¿Para quién es la misericordia de Dios? ¿Para quién es la Para quienes lo misericordia de Dios? reverencian. Para que los reverencian. De generación en generación. Para los que lo reverencian de generación en generación, para los que son fieles. Y yo les pregunto en esta noche, ¿esto quiere decir que Dios es exclusivo y preferente? Esto quiere decir que Dios tiene un grupito y Dios simplemente, todo lo que hay bueno es para su grupito. No, ¿Esto es lo que quiere decir esto? no, No. Ok, No. cuéntame. lo que quiere decir eso es que todos tenemos la capacidad de utilizar nuestro libre albedrío para decidir, reconocer la grandeza de Dios y reverenciarlo. Y has dicho la palabra clave. Si había forma de hacer un king, 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 habían 2 o 3 king, king, king hoy, ¿verdad? Pero este fue de reconocer la misericordia de Dios. Dios no es exclusivo, Dios no es preferente, Dios no se cansa de bendecir y tener misericordia para todo el mundo. Pero para reconocer la misericordia de Dios hay que saber y creer que Él es Dios. Y cuando nosotros en estos días, para nosotros de invierno, ¿verdad? Que nosotros pensamos que las estaciones aquí como que no se notan mucho, pero si tú te vas para Aerocobio, para Ibonito, que esa temperatura está en 60, ¿verdad? Pues sí, hay un cambio de clima, hay un cambio en el tiempo. Cuando miramos los días hermosos de esta temporada, que sale el sol brillante, pero a la vez hay una brisa fresca que refresca el tiempo, el que ama a Dios ve su misericordia en este día hermoso. Pero el que no ama a Dios piensa que los días son solo días y las noches son solamente noches y oscuridad. No ven la mano de Dios en nada. Por eso, los versos del 51 al 55 nos hablan de la mano de Dios y de lo que Él lo que ha hecho para la humanidad. Aquí viene la segunda parte de este salmo que María ha sacado de su espíritu, de su alma,
y nos los ha regalado a nosotros, ¿verdad? En este texto maravilloso. Aquí viene la segunda parte de la inversión de Dios. Cuando Dios vira el mundo patas para arriba. Y me encantan estos versos. Vamos al verso 51 al 55. Alguien que nos pueda compartir esos versos. 51 al 55. ¿Los puedo leer, Rey? Adelante, Edwin. Gracias por estar disponible. Hizo proezas con su brazo, espacio a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ok, mira lo interesante de estos versos que me fascinan. Primero que nada nos dice que actuó con todo su poder y deshizo los planes de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Y mira este verso, este último verso. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Esto que María está contando aquí, bueno, deja saber primero que María conocía esta historia del pueblo de Israel, aunque pudiera parecer que María no tiene una educación formal, pero recuerde que este conocimiento se pasaba de manera oral. Las personas iban a la sinagoga, los hombres, y aunque las mujeres no entraban al templo, pero sí tenían contacto con esta palabra y tenían contacto con esta lectura. Así que ella conocía del poder de Dios y va relatando toda esta inversión que Dios hizo. Pero lo más importante es que dijo que así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y los futuros descendientes. Dios ha hecho y hará grandes cosas para toda la humanidad, cambiando el orden opresivo que rige el mundo por un nuevo orden de paz. Podemos ver esta inversión de los valores del mundo en estos versos. Y yo les digo en esta noche, para nosotros estas inversiones de Dios podrían no tener pertinencia, es decir, nosotros escuchamos esto y cuando vamos por la calle vemos que los soberbios siguen por allí caminando, vemos que los gobernantes con toda su maldad siguen reinando, vemos que todavía en Corea del Norte están tirando misiles por si alguien los invade, y vemos todas esas cosas y nosotros pensamos que este discurso de María, esta canción de María, para nosotros no tiene valor. Y es interesante, nosotros y nosotras, los que vivimos en el primer mundo, los que vivimos en este lado del mundo, somos ricos. No somos millonarios, pero somos ricos. Aquí, en mi entorno, en lo que miro cuando ando por la calle, aparte de que veo a los soberbios y veo a los creídos y veo a los gobernantes, también veo que casi nadie anda en un auto sin aire acondicionado. Creo que aquí nadie se queda sin comer. De hecho, la nevera está llena. Y cuando la abrimos, miramos y decimos, nada de lo que hay me apetece. Voy a ir a buscar comida afuera. Tal vez nosotros deberíamos escuchar el Magnificat, pero no como los que esperan ver la justicia de Dios, sino como los perfectos candidatos para que Dios nos tuerza con su brazo y nos haga caer del pedestal en que estamos. Tal vez si tenemos corazones sensibles con los necesitados, escaparemos del juicio del que habla María, de ese juicio que Dios con su poder derriba a los soberbios, que Dios quita a los reyes de los tronos, porque es importante que muchas veces pensamos
que las proezas que habla María eran cosas del pasado y del pueblo de Israel, pero el cántico de María es un recordatorio para todos los tiempos y todas las generaciones de que las promesas de Dios son verdaderas y se cumplen. El cántico de María debe ser una canción de fe que nosotros y nosotras deberíamos entonar todos los días. Esto es importante. Nosotros no nos gusta decir, nosotros queremos ver justicia, pero muchas veces nosotros somos los que estamos en el lado de los que atropellamos. Muchas veces nosotros estamos en el lado de los que oprimimos. Muchas veces nuestra falta de humildad es la causa de que haya un desbalance en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades y a veces, lamentablemente, aún en nuestras congregaciones, somos los opresores. Es importante recordar que el Magnificat está escrito para nosotros y muchas veces nosotros no somos los que estamos oprimidos, no somos los humildes. Esto nos lleva a las aplicaciones. Antes de que vayamos a las aplicaciones, ¿hay dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios que alguien quiera compartir? Pues vamos a la última sección que dice resumen. A nuestra hermana Michelle que nos lleve hasta allá para que podamos ver el resumen que está ahí, a la primera. Ok. Dios llamó a María de Nazaret para cumplir con una responsabilidad enorme y la joven mujer demostró tener el carácter necesario para discernir, aceptar y cumplir el llamado divino. Dios puede llamar a una persona ordinaria a cumplir con una misión extraordinaria. Y la pregunta esta noche es, ¿qué transformó a María de Nazaret en una mujer extraordinaria? Escuchen, gente. ¿Qué transformó a María de Nazaret en una mujer extraordinaria? Su apertura a la acción de Dios en su vida. Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, cosas que escapan a nuestra imaginación, como decía Yomari, como nos decía la hermana Antonia, cosas que escapan a nuestra imaginación, pero nosotros tenemos que estar abiertos a la acción de Dios en nuestras vidas. Dios nos invita, pero no nos esfuerza, no nos fuerza, perdón. Dios nos invita, pero no nos fuerza a participar en el plan de salvación. Dios nos invita por puro amor, por pura gracia. Debe quedar claro que solo aquellas personas que aceptan la invitación divina alcanzan las mayores bendiciones. ¿Usted quiere ser transformado como María de Nazaret en una persona extraordinaria? Ábrase a la invitación que Dios le hace, ¿verdad? La segunda aplicación nos deja saber que lamentablemente en el ambiente politizado en el cual se encuentra la iglesia a principios del siglo XXI, este mensaje se ha tornado muy controversial. Tan pronto se menciona el amor de Dios hacia el pobre, algunas personas se niegan a prestar atención. Esta lección nos lleva a reflexionar sobre el amor que Dios demuestra a las personas marginadas y vulnerables. Dios está dispuesto a acercarse a las personas rechazadas por la sociedad. Y muchas veces los vulnerables no son necesariamente las personas que están en la calle, los deambulantes. Muchas veces los vulnerables y los marginados están en nuestra propia casa. Todas aquellas personas que son oprimidas de una forma u otra son los marginados y los vulnerables. Dios está dispuesto a acercarse a las personas rechazadas por la sociedad. Y el texto bíblico dice lo que dice y no lo que nosotros queremos que diga. Al texto bíblico no le preocupan las ideologías políticas o humanas. El texto bíblico dice que el oprimido va a ser levantado y los oprimidos, Dios se acerca a los oprimidos. El propósito del texto es revelar quién es Dios
y revelar cómo es Dios, revelar el plan de Dios para la humanidad. María de Nazaret celebra los actos portentosos de Dios en favor de las personas vulnerables, de los vulnerables en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier tiempo. La tercera aplicación nos invita, ¿verdad?, a que el amor de Dios no elimina el juicio divino. La salvación trae buenas noticias a las víctimas y malas noticias para los victimarios, particularmente para aquellos que se empeñan en perseverar en su maldad. Esto es interesante, particularmente para aquellos que se empeñan en perseverar en su maldad. Al principio de la clase dije que Dios vino con gracia y verdad. Dios vino con amor, misericordia, pero también vino con verdad. Nosotros nos acercamos a las personas dejándoles saber que Dios es un Dios misericordioso. Y una vez que las personas comienzan a conocer la verdad de Dios, se supone que ellos entiendan todas esas cosas que Dios no necesita que nosotros tengamos para poder alcanzar su amor y su misericordia. Esa humildad que Dios necesita que nosotros reflejemos. Cuando conocemos la verdad de Dios, entonces ocurre la metanoia, ocurre el cambio en nuestras vidas. Pero el amor de Dios no elimina el juicio divino. ¿Por qué? Porque la salvación es una buena noticia para todas aquellas personas que buscan a Dios con fe. Nosotros podemos llegar a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad, por su gracia. Pero si nosotros nos quedamos siendo las mismas personas que éramos cuando llegamos a Él, en algún momento vamos a descubrir que Dios es bueno, pero no tan bueno, porque nosotros simplemente ya no tenemos una relación con Él. Dios es bueno siempre y para todo el mundo, todos los días. Pero si nosotros estamos alejados de Dios, simple y sencillamente en algún momento vamos a tener que pensar en un juicio, en una mala noticia para personas malvadas. ¿Por qué? Porque nuestra maldad está en nosotros y, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca y de la abundancia del corazón son nuestras acciones. Y si nosotros accionamos con maldad y ni nos damos cuenta, es simple y sencillamente porque la verdad de Dios no ha llegado a nuestras vidas, ¿verdad? Dios bendice a la víctima y le exige al victimario que se arrepienta de su maldad. El juicio de Dios no es un cuento de hadas ni una fantasía. Por el contrario, es una realidad que no deberíamos obviar de las iglesias. El juicio de Dios nos pone a todos los seres humanos, a toda la humanidad. El juicio de Dios nos pone a toda la humanidad a disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad o a estar separado de Dios por la eternidad. Nosotros decidimos en qué lado queremos estar, ¿verdad? Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Este cántico es hermoso, se parece al de Ana. El que quiera algún día busque segunda de Samuel 2. Primera de Samuel 2 del 1 al 10 y comparta o compare los cánticos de estas dos mujeres maravillosas, de estas dos mujeres grandes de Dios. ¿Dudas, preguntas? Comentarios. Ajá, hey. Antonia. Ajá, escuchando, Ajá. pues quiero decir, dentro de todo, ¿verdad? Los atributos de conocer los atributos de Dios, los atributos, Ajá. ¿verdad? Vamos a decir la palabra que los tenemos que reconocer en esa grandeza trascendentales. Amén. Pero es el Dios, el justo juez, el que yo lo conozco como, el Dios que yo conozco, lo conozco como justo juez.
Amén. El que viene a establecer la justicia, la paz, ¿sí? El amor. Amén. Todo eso, vamos a decir en otras palabras, nosotros lo caracterizamos con la palabra misericordia. Amén. Ajá, porque dijiste que de la abundancia del corazón hablaste, ¿verdad? Habla la boca. Pues Habla que la viene, boca. que viene siendo que de lo que tenemos dentro son las acciones, vienen las acciones, Claro. vienen las cosas. Eso es lo que representamos de lo que tenemos dentro de nuestro ser. Amén. Bueno, Así mismo es. bueno, entonces voy a terminar. Entonces, que esa palabra misericordia se relaciona también con esto, con el corazón de miseria. Y, Así mismo es. misericordia de cardio, de que viene siendo corazón, cardio, de corazón. Es el corazón, porque lo dice que sobre toda cosa guardada nos exhorta en la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Así mismo es. Gracias, Antonia. Muy lindo. Gracias, Antonia. ¿Alguien más? Pues si no, pues entonces vamos a la oración final. Está allí en pantalla. Michelle hace así ahora y la busca. Y tenemos aquí la oración final. La voy a leer y entonces, o si alguien gusta leerla, podemos acompañarle nosotros en solidaridad y alguien la lee. Alguien que guste leerla. Yo la leo. Ok, dale, Mari. Bendito Dios, celebramos Amén. tu amor y tu grandeza. Nos unimos al cántico de María para celebrar las virtudes que te distinguen. Te adoramos porque eres bueno, amoroso, misericordioso, justo y clemente. Te adoramos porque te acercas a nosotros en nuestra pobreza e indefensión. Te damos gracias por protegernos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Gracias por compartir, gracias por estar dispuestos para leer y para comentar. Gracias, gracias, gracias. Dios les guarde. Gracias, Rey. Continuamos ahora con el acto de las ofrendas. Así que usted puede guardar su ofrenda en un sobre, llevarla el domingo a la iglesia o hacer su ofrenda a través del ATH móvil y EUPR Santur. Esperanza, todo el mundo
Dios Padre Santo, te bendecimos grandemente en esta noche, Señor, por haber compartido con hermanas y hermanos, por esta lección tan profunda, Padre amado, que nos ha enseñado muchas cosas. Bendice, Padre Santo, al dador alegre, bendice estas ofrendas, y que el recogido de las ofrendas pues sean llevadas a la iglesia, a donde sea, Señor, pero que tú hagas con ella como tú plazcas, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga. Vamos a los anuncios. Este próximo domingo tendremos nuestro primer culto de año 2023. Así que ese culto va a ser exactamente a las 9:30. No va a haber escuela bíblica, va a pasar como hoy. La semana que viene volvemos el martes, en vez de dar desmenuzando, vamos a dar la clase bíblica para no perder la secuencia del libro, ¿verdad? Así que eso será el domingo. El lunes 2, esta servidora sale para República Dominicana al viaje misionero. Así que oren por nosotros para que el Señor, como siempre, sea nuestra cobertura. Ahí les presento lo que es el altar familiar, que ya comienza la semana próxima. Sáquenle una foto, si no, en el bulletin board de la iglesia hay uno, y en los chats de la iglesia también están presentes. Ese otro afiche que usted ve comienza este próximo domingo. Oiga bien, lo voy a explicar ahora y el domingo vuelvo y lo explico. Yo sentí en mi corazón que este año no deberíamos comenzarlo como cualquier otro año más. Yo creo que este año deberíamos tomar los primeros 15 días del año para estar reflexionando, orando en meditación, para comenzar este año como se debe, ¿verdad? Dentro de esa presencia del Señor, sea primicia, porque son los primeros días del mes que vamos a utilizarlo. Este calendario de primicia está a cargo de nuestra diaconisa, nuestra hermana Arstenia Díaz. Ella ya tiene el calendario, ya distribuyó a las personas que van a trabajar estas primicias. Va a ser todos los días, escúcheme, todos los días, media hora por Zoom. Todos los días, ¿ok? Media hora por Zoom. Haga los arreglos, sube esa media hora. La persona va a tener todo a cargo y va a tener un momento de reflexión. Los hermanos tienen sus temas, tienen que vincular sus temas con un versículo bíblico, y de ahí harán su reflexión, de ahí sacarán sus 1 y 2 oraciones, y a las 8 en punto se baja la plataforma, ¿verdad? Así que eso va a ser todos los días. Usted se pregunta, ¿y qué vamos a hacer con los martes? El martes se comienza a las 7:30 con la primicia hasta las 8, y de ahí siguen corrido al culto de oración y desmenuzando la palabra, que en este caso sería la escuela bíblica. ¿Está bien? Así que eso va a ser todos los días consecutivos. Empezando, sí, el día 1 a las 7:30 de la noche. Yo sé que es año nuevo, pero ese día vamos a empezarlo. Vamos a empezar el día 1, media hora, rapidito. Yo tengo esa primera incursión, así que yo voy a tener el primer culto, y luego los demás hermanos van a estar. Y el día 15, que es el día final, todos los participantes, todos los que fueron recursos, todos los que han subido a la plataforma, nos vamos a quedar en el altar entregando ese día, que es uno de los días de ayuno. ¿Ok? Es uno de los días de ayuno, porque no es orar nada más, hay que orar y ayunar, porque esas son nuestras herramientas. ¿Ok? Usted puede ayunar los días que usted quiera, pero hay unos días en específico, creo que son los domingos, que se van a estar ayunando. Así que hay que estar pendiente a eso. Esto no es sacrificado, esto es crecimiento. Esto es necesario para que nosotros podamos comenzar a ver el año de otra manera y descansar. Mire, hace falta descansar en el Señor. Hay que descansar en el Señor. Descansamos en sus promesas, descansamos en su palabra. Así que ese afiche ya está corriendo por las redes, está en
en los diferentes WhatsApp, está en el Facebook también. Y así que yo lo voy a imprimir mañana, Dios mediante, para dejarlo puesto en el bulletin board. Y en el bulletin board también ya está el calendario de los recursos que van a estar trabajando esta reforma. Importante, 7:30, si usted subió y está solo, usted va a hacer solo. No hay problema. 7:30 on the dot, en punto, y a las 7:59 nos vamos despidiendo. Porque no quiero tampoco ser gravosa para que tengamos tanto tiempo ahí, ¿no? Hay que hacerlo bueno, conciso, preciso, sin perder la unción y la gracia. Y usted haga un apunte, compre una libretita y haga apuntes para que al final de los 15 días, que usted adquirió, que usted aprendió, que Dios te habló, cómo te sentiste. Y luego usted puede hacer una reflexión personal de esta experiencia única. Así que esta es una experiencia totalmente con una inquietud del espíritu. Así que yo no sé qué está yendo 2023, pero yo sé que lo voy a comenzar con Dios, ¿verdad? Y así que de esa manera que queremos hacerlo. Así que fuera de eso, el día 8, que es el día de Reyes de los Niños de la Iglesia, se le entregó unos boletos a unas personas. Por favor, yo espero que esta semana usted vaya haciendo lo propio, o el domingo lo puede traerlo durante la semana, me llama, yo estoy aquí, yo lo puedo coger en el portón, no hay problema, para ir cuadrando eso y haciendo eso. Tenemos muchas necesidades de oración, y yo creo que la Biblia nos convoca, Dios nos inquieta, y debemos responderle a Dios, de verdad que sí, hay que responderle a Dios. Así que, ¿cuántos creen que es necesario que hagamos esta primicia? ¿Cuántos creen que es necesario este momento de entrega, este momento de darle a Dios lo mejor? Los primeros 15 años queremos caminar, hacer ejercicio, rebajar, comer lechuga, pero no, esta vez vamos a hacerlo diferente, vamos a estar a los pies del Maestro. Vamos a los pies del Señor, que yo creo que nos hace falta para poder aclarar ideas y pensamientos. Amén. Así que, pues nada más que añadir. Así que vámonos con la oración de despedida. Y no se olvide de orar por todo ese listado que tenemos en Oremos. Y en estos tiempos que vamos a estar orando los 15 días, eso no significa que vamos a orar nada más a las 7:30. Usted puede sacar una parte y orar también por todo. Y va haciendo una cadeneta, según los temas, usted va haciendo una cadeneta, porque aunque el recurso trae unas ideas, Dios a usted le puede hablar del mismo texto de otra manera. Así que usted tómelo por ahí y vaya apuntando. Esto se llama intimidad con Dios. Eso es lo que queremos. Si queremos ser buenos discípulos, si queremos tener el cántico de agradecimiento, que tenemos que empezar a incursionar en eso, en ser agradecidos y agradecerle a Dios, pues entonces este es un buen momento para comenzar. Amén. Pues vamos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque miras nuestra humanidad y no te espantas, sino al contrario, te acerca para hacernos parte de ti. Gracias, Señor, porque somos inmerecedores de todo lo que tú has hecho y sigues haciendo por nosotros. Te pedimos, Dios, que en esta noche nos hables en el sueño. Prepáranos, Señor, para este encuentro contigo. Que sean 15 días llenos de tu presencia, de escuchar tu voz, de estar alerta, de sentirte y oírte en cada movimiento que hagamos, Señor. Así que, Dios, en esta hora te damos gracias por todo. Sé con todos y con todas. Posa tu mano en el lugar de la crisis, Señor amado. Necesitamos tu mano moverse a favor de los tuyos, Señor. Así que en el nombre de Jesús te estamos pidiendo esto, Señor, con tu bendición, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Aquí está Julita, que se porta muy bien. Usted sabe que Julita es una nena ejemplar, que tiene muchos sellitos porque ella se porta muy bien, así que ella está aquí. Así que aquí está Julita, así que os llamamos a Evelyn para que estuviera en línea, pero no se sentía en condiciones para estar en línea, así que sigan orando por ella, Evelyn, para que Dios ponga su mano de salud sobre ella. Amén. Oren por mi hermana Marian, por su mamá, por la salud de todos, ¿verdad? Y por muchas cosas más que tenemos por ahí para añadir. Así que deje que Dios lo use y le revele para que usted sea un buen intercesor. Amén.
Bueno, Amén. pues la paz de Dios con todo. Gracias, Amén. Michelle. Gracias, Rey. Los quiero. Bye. Amén. Feliz noche. Bye. Dios les Adiós, guarde. Alicita. Adiós. Gracias, Michelle.